Dice ateo guarañol, tú eres un buen mentiroso. ¿En qué he mentido, señor ateo guarañol? Si es que me lo dice a mí, me dice en qué he mentido, por favor. Dice, quiero llamar la atención, ¿será? Probablemente. Dice, todos los dioses dicen ser creadores, ¿por qué tendría que aceptar al genocidio de tu Dios? Bueno, para empezar se dice aceptar, no aceptar. Y mi Dios no manda a hacer las aberraciones que están haciendo en aquel país. No es culpa del creador cuando la gente hace aberraciones, caballero. Por ejemplo, que muchas personas hayan hecho cosas malas y no puedo expresarme tan, ya saben, la censura cómo está, tan claramente, pero gente que ha desvivido a otros en el nombre de Yeshua, o en el nombre de Hashem, o en el nombre de Adonai, no es culpa del creador, es culpa de las personas que hacen cosas tremendas. Dice, vi el debate que tuviste con Yohanan cuando decía que el Mesías viene de los lomos de David. Sí, es que eso, ojo con esto, yo sé que esto es muy raro y que muchos de ustedes no lo han escuchado, pero el texto hebreo, por ningún lado, la Biblia hebrea dice que el Mesías tiene que ser hijo biológico de David o de Salomón. Ya hemos refutado todo eso. ¿Por qué creen que Yeshua les dice a los fariseos cuando les pregunta, ¿de quién es hijo el Mesías? Y le dicen, de David. Y él dice, ¿cómo de David? ¿Cómo va a ser su hijo? Si él le llamó soberano, haciendo justamente alusión al Salmo 110. ¿Por qué creen que dijo eso Yeshua, hermanos? De hecho, en Isaías 11 dice que es la raíz de Yishai. La raíz, hermanos, la fuente, lo que origina Yishai. Y como dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, sus orígenes son Mikedem Mimeolam. Kedem, hermanos, esa palabra para los antiguos semitas tenía que ver con más allá de donde sale el sol. Por eso esa palabra a veces la traducen como oriente. Pero incluso al mismo creador se le dice Elohe Kedem. Ojo, al mismo creador. Y ni modo que se esté diciendo el Dios del oriente. No, Kedem es más allá del sol, es decir, fuera de esta realidad. Es como lo veían los antiguos semitas. Por eso vemos en Miqueas que dice que sus orígenes son desde antes de la eternidad, dicen las traducciones. Y Olam es un sustantivo que deriva del verbo alam, que significa oculto, esconder. Es literalmente ocultar, alam, esconder. Entonces, el sustantivo Olam deriva de ahí, y lo que está diciendo Miqueas es que sus orígenes son desde tiempos incognoscibles, desde más allá del tiempo, por decir así. El Mesías entonces es preexistente, hermano, y no es hijo biológico de David y de Salomón como la gente piensa, ¿no? O como dicen estas doctrinas judaicas al estilo de Maimónides, que dice que uno de los requisitos del Mesías es que tiene que ser literalmente hijo biológico de David por línea patrilineal. No se dejen engañar. Eso no dice el texto hebreo. Eso no dice el texto hebreo, hermanos. Voy a seguir aquí leyendo. Dice Edward, Shalom, mi hermano, yo siempre te escucho en esos debates y me alegro de tus posturas. Qué gusto, mi hermano, un gustazo y gracias por acompañarnos en la batalla, gracias por apoyar los proyectos, lo hacemos por amor al Creador, hermanos, y pues toda la gloria sea para Él, hermano. Dice, no hablo de la actualidad ignorante, hablo de tu Biblia hebrea. A ver, amigo, si no sabes ni siquiera hablar español, ni siquiera sabes escribir español, ¿tú qué vas a saber del texto hebreo, amigo? O sea, ¿qué vas a saber lo que es una macrosintaxis, una morfosintaxis? Por favor, ¿qué vas a saber sobre qué es un verbo transitivo, intransitivo? O sea, amigo, primero aprende a escribir español y después critica la Biblia hebrea. Esto pasa mucho. Gente como este ateo guarañol quieren debatir sobre la escritura y ni siquiera saben leer español. No, así no son las cosas, caballero. Dice Gabriel Cruz, ¿ya viste que ahora todos son contactados y hablan con Dios y con extraterrestres? Ah, pues siempre ha habido gente así, ¿no? Como que se imagina cosas, ¿no? Que dicen Dios me dijo, o que, a ver, hay que pasarlo todo por el filtro de la escritura, hermanos. O amigo, ¿no? No sé si él es creyente o no. Dice, más ignorante eres tú, Dios te juzgará por tu blasfemia. Eso le contesta al ateo guarañol. Dice Johnny
Yo sí, no, dice Edward, yo sigo el estudio de él desde hace 8 meses. Qué bueno, mi hermano. Me alegra que sirvan nuestros análisis a sus estudios, mis hermanos queridos. Dice, me gusta indagar y escuchar a otros. Qué bueno. Dice, ¿y por qué se habla de linaje en el Nuevo Testamento? Dice Jesucristo, poder y sabiduría. Claro, es muy interesante, hermano, porque así como se habla de linaje en el Nuevo Testamento, también la carta a los Hebreos dice que él es sin genealogía. ¿Cómo le hacemos ahí? La carta a los Hebreos dice que él es sin genealogía, hablando de Yeshua. Lo que muchos no entienden, hermanitos, y les explico, es que el Mesías cumple con arquetipos. Por ejemplo, en él se cumple la figura del Mashiach ben Yosef, y no por eso tenía que ser literalmente de la sangre de José. Él también cumple con el arquetipo del sacerdote según la orden de Melquisedec. Él también cumple el arquetipo del profeta como Moisés. Él también cumple el arquetipo del Mashiach ben David. Son símbolos, hermanos, tipologías. Pero es el mismo Mateo que te está diciendo que él fue concebido por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Entonces, lo que vemos en el Nuevo Testamento en esas genealogías son genealogías teológicas. Hermanos, hay algo que hay que entender. La Escritura es un libro teológico, hermanos. Por eso en Lucas vemos que la genealogía incluso llega hasta Dios. Si ustedes leen la genealogía, va para atrás, llega hasta Adán y luego a Dios. O sea, Lucas te quiere decir que él es un descendiente directo de Dios. Y Mateo lo que te quiere decir es que es la promesa que se cumple, esa promesa de la simiente de Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Son genealogías teológicas, hermano. Eso, mi querido hermano. Pero lo que yo siempre le digo y lo que yo debatí con Johanan de Punto Breslev, demuéstrame en la Biblia hebrea, desde el texto hebreo, que el Mesías tiene que ser linaje de David. De hecho, en el debate que tuve con filosofía judía, con Jacob, él mismo me lo aceptó, hermanos, pueden ver el debate, me lo aceptó en vivo. Él me dijo, sí, efectivamente no hay un texto que diga literal que el Mesías tiene que ser hijo de David. Jacob, en el judaísmo dicen que el Mesías tiene que ser hijo de David, linaje de David, y que por eso Yeshua no puede ser Mesías, porque simple y sencillamente él no fue linaje de David. Después de hacer un análisis exhaustivo de la Biblia hebrea, hasta ahorita no he encontrado una profecía que diga que el Mesías tiene que ser hijo de David. ¿Qué textos utilizas tú de la Biblia hebrea para decir que el Mesías tiene que ser linaje de David? Espérate, yo te dije a ti que el Mesías tiene que ser linaje de David. Tú estás hablando Eso conmigo, se dice en el judaísmo. Entonces no. Ok, no tiene que ser linaje de David entonces. Espérate, lo que estoy diciendo es que tú estás asumiendo algo que yo todavía no he abierto la boca y le estás lanzando. Como lo que yo pienso o no pienso. No, pues te estoy preguntando. Yo te estoy ¿Tú respondiendo. crees que tiene que ser linaje de David o no? Yo creo que hay muchas referencias que apuntan a un ambiente que menciona mucho a David y de ahí nosotros desglosamos que sí, el reino que nosotros vimos que tuvo este éxito y estas promesas y que todo que el trono de David no caerá y se reinterpretó a que debe ser una era mesiánica con el Mesías y todo eso. Nosotros de ahí desglosamos que efectivamente debe ser Son de interpretaciones. Estás diciendo. No obstante, nosotros también, o yo considero, yo y digamos una línea intelectual que yo sigo del judaísmo, que realmente tú no vas a poner a buscarte unas pruebas de ADN a ver quién viene de David y todo eso. Es mucho más complejo. Para el siglo II, el siglo I, en la época de Jesús, también era muy complejo saber las dinastías de cada persona. Entonces, lo que, en mi opinión, se debe hacer es buscar otros parámetros. Otros parámetros como, por ejemplo, la liberación de Judea, lo que hubiera sido en el siglo I. Hoy en día reunir a los exilios que faltan, traer paz mundial y todas estas cosas, reconstruir el templo, bla, 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 bla. Entonces, de ahí yo digo que el tema de David es un eco importante, pero no es que ahora, bueno, a ver, muéstrame tu carnet de identidad, muéstrame tu árbol genealógico. Para mí lo importante son las consecuencias de lo que hace el Mesías, no tanto la figura del Mesías. Ok, creo que le diste muchas vueltas. Te vuelvo a decir, ¿hay una profecía mesiánica que diga que el Mesías tiene que ser el linaje de David? ¿Existe en la Biblia hebrea eso? ¿Que no sea una interpretación ¿Existe? rabínica? ¿Hay un texto literal que diga que el Mesías tiene que ser hijo de David? No dice literalmente en esas palabras, porque la palabra Mesías no la vas a encontrar en la Biblia refiriéndose a Mesías, no vas a encontrar tal cosa, así que ya empezaste con el pie izquierdo en tu pregunta. En todo caso, hay versículos que No apuntan empecé hacia con el eso, pie como izquierdo. Amós 9, 10, 11, Isaías 11, 10, Ezequiel 37, 24. Hay cosas así que insinúan un ambiente davídico, se puede decir, un linaje de David, pero les voy al público, la palabra Mesías en la Torah aparece 5 veces y ninguna de estas se refiere al Mesías de la realeza, sino al sacerdotal.
en los otros libros del Tanaj, en general, aparece unas 49 veces, y no habla del Mesías que nosotros conocemos. Incluso hay veces se mencionan a personas que no son judíos, los mencionan como Mesías, el caso de Ciro en Isaías 45, así que no vas a contar tal cosa, que creo que es un poco el desconocimiento. Ok, bueno, gracias por aceptar. Gracias. No, o sea, aunque te rías, o sea, al menos eres honesto. Al menos eres honesto en aceptar que no hay una evidencia en la Biblia hebrea de que el Mesías tiene que ser linaje de David. Al menos tú fuiste honesto, a diferencia de Yohanan Breslev. Al menos estás aceptando ante el público que no hay una profecía literal que diga que el Mesías tiene que ser hijo de David, sino que están usando arquetipos o símbolos. Me lo aceptó Jacob, judío, rabino. Ojo con eso, y por eso Breslev no pudo demostrarme durante más de una hora su tesis. Él tenía que demostrar que hay un texto hebreo que diga que el Mesías tiene que ser hijo biológico de David, y me sacó 2 de Samuel, capítulo 7, del 12 al 14, me parece. Y eso se cumple en Crónicas, hermanos, en Salomón. Me sacó también Génesis 49, 10, y ahí no dice que es linaje de sanguíneo de Judá. Ahí en ese texto no dice eso. Y en Miqueas 5:2 dice que él sale de entre las familias de Judá. No dice que es descendiente biológico de Judá. Ojo con eso, hermanos. Entonces, si somos precisos y vamos al texto hebreo, se revela algo muy distinto a lo que la gente piensa. Por eso Jesús dijo lo que dijo. Él dijo, ¿cómo que el Mesías va a ser hijo de David? Si David lo llamó soberano. Ojo con eso, hermanos. Entonces, esa es la respuesta corta, hermano. Claro que se puede expandir más este tema, pero es la respuesta corta. Dice, ¿qué piensas de los que dicen que la Torá salió de varias culturas? Pienso, hermanos, que no han investigado bien el tema. Nosotros ya lo hemos explicado antes en el canal. No es que le copió a otras culturas. Era su cultura. Hermanos, los hebreos eran semitas, hermanos. Entonces, es interesante porque se han encontrado ciertos, digamos, similitudes o prototipos, pero muchísimo más antiguo incluso que los sumerios, incluso desde el Paleolítico. Se han encontrado en cuevas, se han encontrado evidencias, ojo, de la muerte y la resurrección. Incluso miles de años antes de que existieran los hebreos, hermanos. Hay como un conocimiento adámico, ojo con eso, que podemos ver reflejado en todo el mundo. Hay similitudes en todo el mundo, hermanos, entre las antiguas culturas. Y es muy raro porque incluso culturas que no se conocían entre sí tenían similitudes entre ellas, como si hay un conocimiento adámico en el inconsciente colectivo de la gente, de la humanidad. Y lo que hace nuestro Padre Creador es darnos la correcta interpretación de esos arquetipos antiguos. Por ejemplo, todos los pueblos antiguos tenían fiestas agrícolas. En los pueblos del antiguo Mediterráneo se hacían la circuncisión. Los egipcios se hacían la circuncisión. Por ejemplo, podemos ver rituales en Canaán que son muy parecidos a los que se hacían en Babilonia, a los que hacían incluso sumerios, a los que hacían los hebreos. No porque unos le estén copiando a otros, sino porque cada uno le da una interpretación a esos arquetipos ancestrales, antiguos, hermanos. De hecho, tenían una misma cosmovisión todos los pueblos del antiguo Mediterráneo. No es que la Torá le copió a otras culturas, no. A pesar de haber similitudes con otras culturas, los procesos, atención a lo que estoy diciendo, los procesos para hacer los mandamientos o las fiestas agrícolas o las ordenanzas del Creador, los procesos de santificación son los que son muy distintos. Por ejemplo, los cananeos tenían fiestas agrícolas, pero ellos hacían cosas íntimas, ¿saben a qué me refiero? ¿No? Hacían cochinadas mientras hacían sus rituales, hacían adulterios, hacían cosas raras, hechicerías raras. Bueno, los hebreos tenían fiestas agrícolas, pero era a través de la santidad que se tenían que hacer esas fiestas agrícolas. Entonces, aunque haya similitudes con otras culturas, eso no quiere decir que la Biblia le esté copiando a esas culturas, ni tampoco quiere decir que Yahvé le está copiando a los cananeos. No, Yahvé nos da la correcta interpretación de todos esos arquetipos antiguos. Espero se haya entendido, hermanos. Lo estoy tocando un poquito por encima esto. Pero, ojo, no lo digo yo, lo dice incluso, por ejemplo, el Consejo Científico de Sevilla. Hermanos, yo tengo todas las evidencias de lo que estoy diciendo, no me lo estoy inventando yo, ¿eh?
lo dicen eruditos en el tema. Pero hay que tener cuidado porque hay muchos que estudian ciencias bíblicas, pero dentro de las ciencias bíblicas no todos piensan igual, ¿eh? No todos piensan igual. Y de hecho muchos en las ciencias bíblicas como Israel Finkelstein y otros más se equivocan, se adelantan a asegurar cosas que resulta que hoy en día se han descubierto nuevas cosas y refutan todas esas teorías de que la Biblia es una copia de otras culturas. No, hermanos, no es una copia, no es una copia, es la misma cosmovisión antigua, solo que el Creador nos dice cuáles son los correctos procesos para adorarle a Él. ¿Se entiende? Por ejemplo, la idea de un Salvador que le pisaría la cabeza a la serpiente, eso está en muchas culturas, hermanos. Pero Dios, nuestro Creador, nos da la correcta interpretación de la realidad. Y sabemos que ese que le pisaría la cabeza a la serpiente, esa promesa arcaica que vemos en Génesis capítulo 3, verso 15, se cumple en Yeshua. Eso. Voy a leer más mensajes. Hermano Johanan y la mayoría de los judíos siempre sacan su argumento de la concepción de Jesús. Sí, pero lastimosamente muchos de ellos genuinamente piensan que lo que dicen es verdad. Y otros son bien mentirosos hijos del diablo completamente, como Johanan de Breslev. Mentiroso, pero casi que miente por deporte ese señor. Dice que es maestro de Biblia hebrea y ni siquiera no sabe nada de hebreo. Le dije que qué opinaba del sintagma preposicional leolam y por qué lo traduce como eterno, si eso no debería de ser traducido como eterno, y no supo ni qué decir. Esa gente, Breslev, no sabe hebreo bíblico. Esa es otra cosa, hermanos. Un judío puede hablar hebreo perfectamente bien, pero eso no lo hace gramático. Por ejemplo, hermanos, nosotros hablamos español bien, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿tú sabrías identificar el sujeto en una oración? ¿Sabes qué es un pronombre sufijo tercera persona masculino singular? ¿Verdad que no? Entonces podemos hablar español, pero eso no nos hace gramáticos de la lengua española. Un hebreo puede hablar hebreo, o un israelí, un judío puede hablar hebreo, pero eso no lo hace experto en hebreo bíblico. Atención, hermanos, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchos piensan que porque un judío habla hebreo, entonces ya sabe interpretar la Biblia hebrea. No, no, hermanos. Un judío que hable hebreo no es lingüista del hebreo, no es filólogo, no es experto en hebreo bíblico. Son dos cosas bien diferentes, hermano. Vamos a ver aquí qué más dicen. Dice, sigo leyendo algunos mensajes. Dice, el Mesías para ser Mesías es necesario que venga de la tribu de David. Yo le pregunto, caballero, ¿y qué texto usaría usted para afirmar eso? Desde el hebreo. ¿Cuál texto hebreo utilizaríamos para decir que el Mesías tiene que ser tribu de David? ¿Dónde dice eso, hermano? Porque hemos revisado Jeremías 33, hemos revisado el Salmo 89, Segunda de Samuel capítulo 7, Génesis 49, Isaías 11. Hemos revisado toda la Biblia hebrea y no hay ningún versículo desde el hebreo, no malas traducciones, desde el hebreo que diga que el Mesías tiene que ser hijo biológico de David. No dice eso. ¿Dónde dice eso? De hecho, todo lo contrario. En Isaías capítulo 11, verso 10 dice que él es la raíz, Shoresh en hebreo, la raíz de Yishai. Por eso en Apocalipsis dice que él es el linaje y la fuente de David, la raíz. Él es el linaje y la raíz de David. Él es el linaje, no dice que él viene o desciende del linaje de David. No, 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 él es. Yeshua es. El mismo apóstol Pablo dice que por él y para él fue hecho toda esta creación. La carta a los hebreos también lo dice. Hermanos, él está desde el principio de la creación. Dice, son requisitos requeridos. No, son requisitos requeridos según Maimónides, según Rambam, según judíos medievales, estimado. No según la Biblia hebrea. Ojo con eso, hermanos. Hay que salir de la programación judaica. Eso está muy bueno. Qué bueno, hermano Johnny. Qué bueno, Johanan, que lo entiende. Qué bueno que se está entendiendo, hermanitos. Qué bueno. Dice, así es, hay diferentes verbos para el hebreo.
Claro, claro. Y por ejemplo, no solo el verbo, sino depende si el verbo es transitivo, es intransitivo. Depende también la preposición, si es que es intransitivo, eso puede cambiar el significado del verbo. Muchas cosas, hermanos, muchas cosas. No es nada más de sé leer un poquito hebreo o sé leer hebreo y ya. No, hermanos. Y ojo, yo soy estudiante. Mi profesor, él sí es traductor desde hace muchos años, ¿no? Yo estoy aprendiendo, claro que sí. Pero lo que sí es verdad, que no se dejen engañar. Una persona, no porque hable hebreo moderno, significa que entonces ya él va a entender el hebreo bíblico. Obvio le va a ayudar, ¿no? Si él sabe leer hebreo y habla hebreo, le va a ayudar si empieza a estudiar hebreo bíblico, por supuesto que sí. Pero eso no es sinónimo de que ellos saben el hebreo bíblico. Hay que conocer la etimología de las palabras, cuándo se escribieron, toda la paleología, todo un montón de cosas que se tienen que tomar en cuenta para traducir un verso, para hacer una buena macrosintaxis de un texto. Repito, como en español, usted y yo, nosotros y ustedes estamos, yo y ustedes estamos hablando español, pero eso no nos hace gramáticos de la lengua española. Ojo con eso. Dice Roberto Flores, por eso es siempre importante estudiar el contexto del texto. Por supuesto, claro que sí. Dice, entonces Jesús sí debe ser descendiente de David para ser el Mesías. No, no, no dice por ningún lado eso el texto hebreo. Jamás, hermanos. No, no se dejen engañar. No, no. Dice, ¿conoces a Arik Barel, un judío mesiánico que es amigo de José Carlos de Teología Paulina? Sí, de hecho estuvo en mi canal en Indagando el Contexto. Ahí le hicimos una entrevista. No lo conocía yo mucho. Y ojo, Dios que lo bendiga, ¿verdad? No comparto un montón de cosas que él dice. Por ejemplo, yo no soy sionista, que quede claro. Entre otras cosas, pero amable el joven, amable, que Dios lo bendiga. Lo tuve en mi canal, sí, a Arik, Steven Arik, ¿no? Dice, Shalom, hermanito Ricardo, te sigo desde YouTube ya hace mucho. Ah, qué bueno, dice Millerlandi Osorio. Qué bueno, qué bueno. No sé si es hermanita o hermano, perdón, no alcanzo a ver bien, pero gracias por acompañarnos. Gracias, hermanos, por apoyar los proyectos y pues estamos al servicio, claro que sí. Dice Enrique Jiménez, he visto tus videos y wow, mis respetos. Gloria al Creador, mi hermano. Qué bueno que les gustan, hermanitos. Dice Jimmy Matute, Ricardo, ¿el brote de Isaí no se refiere a Yeshua? Claro, pero el texto hebreo no dice exactamente lo que dicen las traducciones, hermano. No dice eso, ni el versículo 1, ni porque él dice que sale un vástago. Recordemos que también una vara significa autoridad, poder. Y que dice que desde sus raíces él trae bendición o da fruto, para que se entienda. Desde sus raíces. No, no dice que él desciende de Yishai. Es muy interesante el lenguaje hebreo, hermanos. Y en el verso 10 dice, en singular, que él es la raíz de Yishai. Hermanos, si vemos un árbol y está la raíz, ¿no es eso como la fuente del árbol? Lo que hace crecer el árbol. ¿Se entiende? Te lo está diciendo el texto. Entonces, el Mesías, precisamente, él es desde antes de todas las cosas. Él le dio vida a Yishai para que se entienda, a todos nosotros. Eso, mi hermanito. Entiendo que el 99% de las iglesias piensan todo lo contrario y el judaísmo también, pero bueno, ahora sí que pues ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Al respecto. Ya expliqué lo de las genealogías de Mateo y Lucas, son teológicas, porque en el mismo Mateo que te dice que desciende desde Abraham, es el mismo Mateo que dice que fue engendrado por el Espíritu Santo, por Ruach HaKodesh. Y no es una idea pagana, romana, católica, no se dejen engañar, son conceptos semitas, hermanos, muy antiguos. Y son promesas que sí vemos en el Antiguo Testamento. De hecho, en el Salmo 132:11 es muy raro porque dice que del vientre de David vendría este rey. Y uno dice, un momento, ¿vientre de David? ¿Cómo que vientre? Aparece la palabra hebrea beten. Beten. Y esa palabra solo aparece para mujeres embarazadas.
Y luego vemos en Isaías que una mujer quedaría embarazada. Esa sería la señal que una mujer quedaría embarazada. Isaías 7:14. Una mujer virgen. Una virgen embarazada. Si no, ¿qué chiste tendría la señal? Eso, y antes de que alguien diga, no, pero la palabra alma no significa virgen, es betulá. Hermanos, ya tenemos eso explicado. La palabra alma sí significaba virgen para los antiguos semitas, y no solo virgen, una virgen consagrada. Atención a eso, hermanos. No se dejen engañar. Dice Robert Flores, lastimosamente muchos conocimientos que los cristianos saben es por pastores que no tienen un buen fundamento e interpretan a su manera. Lastimosamente, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor? El dispensacionalismo. Es decir, esta idea de que los judíos son el pueblo de Dios y uno no puede decirles nada porque casi que te va a caer un rayo, ¿no? Y estar apoyando al Estado de Israel y mandarles dinero. Hermanos, despierten. Por sus frutos los conocerán, hermanos, no por cómo se vistan. Yo podría ponerme una kipá, un talit y jugarle al hebreo. Pero no, hermanos, eso sería ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, a mí que salga un país, un político, quien sea diciendo que son el pueblo elegido, pero estoy viendo masacres y cosas que ni siquiera puedo decir. Hermanos, se necesitan 2 dedos de frente para darse cuenta que eso está mal. 2 dedos de frente, hermanos. Los que andan apoyando eso, todos eufóricos, no son verdaderos cristianos. Perdón que sea así de directo. O sí debe de haber verdaderos cristianos, pero están bien confundidos. Entonces, sí enseñan mucha mentira, lastimosamente. Y no es de sorprendernos, hermanos. Muy pocos son los que buscan la verdad. Muy pocos. Dice Humberto Cruz, yo manejo la Biblia interlineal. Qué bueno, mi hermano. Fíjese que un interlineal es bueno para la morfología de las palabras. A ver, en otras palabras, para que usted vea si es un verbo, un sustantivo, en qué conjugación está, si conjugación jifil, si en ifal, si en piel. Pero las traducciones no son nada buenas. Repito, los interlineales son buenos solo para ver la morfología de las palabras, su forma gramatical para que se entienda. Pero las traducciones no hay que fiarse. Muchas veces son pésimas. Entonces, se necesitan otros diccionarios y otras cosas, ¿no? Dejar eso claro, porque muchos piensan que traducir hebreo es ir y picarle un interlineal y ya. No, hermanos, ojalá fuera así de fácil. No, hermanitos, pero no. Traducir un texto hebreo es un poquito más complicado, hermanito. Dice, ¿el consejo celestial es bíblico? Es muy interesante, estamos armando un estudio sobre eso. Lo dice por lo del Salmo 82, ¿no? Lo que sí es verdad es que para los antiguos cananeos, los semitas, para la gente de la región de Tiro, y bueno, el antiguo Mediterráneo, la antigua Mesopotamia, sí tenían la idea de un concilio divino. Pero el Creador revela que no es un concilio divino de muchos dioses, sino que Él está con sus ángeles en el cielo. ¿Se entiende? No son dioses como tal, sino son sus ángeles. Pero sí, yo sí pienso que hay un tipo de consejo celestial, por decir así. Y no solo eso, no solo eso, sino que también en la resurrección, ¿verdad? Pues estará el pueblo también ahí. Incluso dice Pablo que juzgando a los ángeles, ¿no? Entonces, muy interesante todo ese tema. Dice, ¿de dónde entonces dice que vendrá? ¿De qué linaje el Mesías? De Dios. De Dios, hermanos. El Mesías es el maná que baja del cielo. Ahora, si emerge de entre las familias de Judá. O sea, él sale de entre las familias de Judá. Fue criado pues en una casa judía. Pero sus orígenes son desde antes de todas las cosas. Él es el unigénito de Dios. En griego dice monogene. Monogenes, el gen de Dios. Él no era un simple ser humano normal, hermanos. Y no es una idea romana católica. No se dejen engañar por esa gente que nada más repite sin conocer, Ay, esas ideas de un Dios encarnado son romanas católicas. No. Ay, se viene una tormenta dura. Me quedan pocos minutos aparte porque tengo 20 de batería.
Me disculpan, hermanos. Esto era solo una pequeña prueba, pero voy a estar haciendo en vivos más seguido, ¿verdad? Y pues una disculpa, hermanitos, en unos minutos me voy a tener que retirar. Dice, ahora comprendo por qué Jesús dijo que el Mesías no podía ser hijo de David porque le llamó Señor. Exactamente, hermano. Exactamente. Por eso se quedaron callados. Ya no supieron qué responderle. Así como dejé callado a Punto Breslev. Y así como Filosofía Judía me aceptó en vivo que no hay un versículo que diga literalmente que el Mesías tiene que ser hijo de David. Él mismo dijo, no, sino que se genera un ambiente y se interpreta. Ah, le dije. Entonces es una interpretación. Perdón, voy a cerrar la ventanita tantito para que no entre el agua. Discúlpenme, hermanos. Ahí ya. El mismo Jacob de Filosofía Judía me aceptó que es una interpretación. Ojo, por eso Jesús lo dijo, hermano, efectivamente. Por eso Jesús dijo, ¿cómo va a ser hijo de David si le llamó soberano? Y desde ahí se quedaron callados los fariseos. No supieron qué responderle, hermano. Tremendo, ¿no? Dice, morfologías. Sí, morfología es, hablando de los interlineales, la morfología de una palabra es si es su sustantivo, su forma, pues, su forma. Dice, yo antes seguía al judío Yohanan de Breslev, me tenía bien engañado. Qué bueno, mi hermano, que ya dejó de estar engañado. Y nosotros, gracias al Creador y gloria al Creador, hemos logrado, o más bien Dios ha logrado, ¿verdad? A través de uno que sin merecerlo Dios hace su obra, hemos logrado que muchas personas vuelvan a la fe de Jesús, que dejen de seguir a esos personajes. Se han dado cuenta que son mentirosos, que los están engañando, hermanos. Los están engañando y como se ponen una kippah, salen con sus libritos atrás, ya dicen, wow, no, pues lo que diga, él debe de saber. No, hermanos. No, hermanos. No se dejen engañar. Estamos en tiempos bien oscuros, de mucho engaño, hermanos. Satanás está como león rugiente. No se dejen engañar. No se dejen engañar, amado hermano.